Ya que me cortó la inspiración. Ah, no se tomó foto. Según yo le había tomado imagen. No, Inge, sí se está grabando. No, es que yo. Aquí hay la A lo posibilidad de mejor tomarle está foto. abajo, ¿no? Por donde está el basurero, ¿no es por ahí? No, se pone en la pantalla, en las capturas de pantalla. Bueno, Ah, a ver, es este. Ok. Ah, sí. Ahí estamos. Entonces, cuando tú le aplicas carga, por pequeña que sea, va a existir una deformación de la estructura como respuesta ante la aplicación de la carga. Pero esa aplicación de la carga no necesariamente le va a generar un daño estructural al elemento. Hay dos zonas que nosotros identificamos en un material, que es la zona elástica y la zona plástica. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo alguna cosa, por ejemplo, puedo yo agarrar mi celular y lo puedo doblar o le puedo aplicar una carga, ¿no? Y no necesariamente el elemento se va a fracturar. Se puede deformar o yo puedo deformar esta pluma y si le dejo de aplicar la carga vuelve a la normalidad o teóricamente vuelve a la normalidad. Esa zona en la que el material no llega a deformaciones permanentes se conoce como zona elástica. La zona en donde el material, si le dejo de aplicar la carga, no va a tener un daño en sus propiedades como material. Pero hay una frontera que es donde si yo sigo aplicándole más carga, el material invariablemente va a llegar a un daño permanente y a la posterior fractura, que eso es lo que se conoce como zona plástica. Entonces, para que ustedes entiendan esa situación, los materiales tienen mayor o menor grado de comportamiento elástico o plástico dependiendo de sus características. Por ejemplo, el concreto tiene una característica que sería la siguiente, ¿no? Donde, vamos a ver aquí, lo voy a dibujar acá, donde el concreto va así y luego se genera algo así. Eh, Inge no se ve. No se ve, ya se perdió. Dejó de compartir pantalla. Ok, vamos a ver. El concreto tiene una forma más o menos así, como la que voy a dibujar ahorita. Que es la presencia de una zona elástica, pero una zona plástica muy pequeña. La zona elástica generalmente se manifiesta como una línea recta, por eso se identifica en las gráficas de esfuerzo de formación, que se hacen cuando se hace la prueba de compresión o tensión en el acero. Se le coloca ahí unos medidores de deformación que me permiten saber cuánto se ha deformado el elemento. Esta zona que está aquí, nosotros la consideramos la zona elástica. Como una liga, si yo le dejo de aplicar esfuerzo a la estructura o al elemento, la deformación va a volver a ser cero, o teóricamente va a volver a ser cero, que no es totalmente real porque los materiales pues, algún daño van a tener. Esta línea o esta deformación o este esfuerzo, llegaré yo a la zona plástica de deformaciones permanentes. El material ya está dañado de por vida. Por más que yo quiera, por más que yo luche, ya el material nunca va a volver a ser el mismo, que es la zona conocida como zona plástica. El concreto tiene una zona elástica muy pequeña, bueno, unas deformaciones muy pequeñas
y una zona plástica muy pequeña, lo cual hace que el concreto sea un material que se considera o se llama un material, ¿cómo será? Elástico, dúctil, frágil. Ya se me olvidan las cosas. Frágil es un material que tiene un comportamiento frágil. ¿Qué decimos con comportamiento frágil? El material tiene poca deformación antes de la falla o de la fractura del material, que sería el punto final que tenemos aquí. O sea, esto ya es la fractura del material, cuando ya deja de haber una gráfica. El concreto, el problema que tiene es que si el concreto va a fallar, el concreto no se deforma grandemente. Por lo tanto, tú no te vas a dar cuenta de que el concreto va a fallar. Y se te va pues se te va a desmoronar o a generar una falla súbita, generada por la fragilidad del material, porque el concreto es un material que tiene pocas deformaciones permisibles. No es un material que se pueda deformar. Si usted lo quiere entender de forma más sencilla, pues agarre un plato de porcelana, dóblelo, y se va a dar cuenta de que no va a haber, va a ser inmediato la zona en que la fractura se va a dar. O sea, tú no te vas a dar cuenta de cuánto es la fuerza necesaria para llevarlo a la fractura sin darte cuenta de que ya está fracturado el material. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta ahí? ¿No? No. Ok. Entonces, ¿qué pasa si el concreto falla en una estructura? Pues se cae sin darnos cuenta. Ajá. Lo que sucede en una falla súbita. Y ha sucedido en diferentes lugares, ¿no? En diferentes situaciones. Cuando el concreto se cae de forma súbita, quiere decir que lo que ha fallado ha sido el concreto y no el acero. Por lo tanto, muchas personas pueden morir en esas situaciones. Pero vamos a ver si el acero me proporciona otra característica que sí sea buena para ello. Entonces el acero tiene un comportamiento que sería más ligado a esta situación. El acero tiene algo así de comportamiento, donde aquí sería pues la fractura, tendríamos diferentes zonas que pues vamos a nombrar aquí, que sería como el FY del acero, que es este puntito, esta frontera, es el conocido como el FY, el valor del esfuerzo de fluencia. Este es el esfuerzo máximo, el punto más alto de la fuerza. Y pues acá tenemos el esfuerzo de ruptura o la fractura del material. Contrario a lo que es el concreto, tengo una zona elástica importante también, pero también tengo una zona plástica lo suficientemente grande. Entonces un material como como el acero, presenta altas deformaciones. Cuando tú quieres dañar un acero, muy difícilmente lo llevas a la fractura, por más de que lo dobles. Si yo tengo un plato de acero, por más de que yo lo doble, no se daña, pero no se fractura, lo cual me permite hasta cierto punto una seguridad de que la estructura no va a fallar inmediatamente. A este tipo de comportamientos nosotros le llamamos comportamiento dúctil o un material que tiene un comportamiento dúctil. Entonces, vamos a ver. Este es un material dúctil. Dúctil y el otro es frágil. Entonces, cuando yo tengo un concreto reforzado, cuando yo estoy haciendo uso de un material como el concreto reforzado, mi deseo será que el acero le provea la suficiente capacidad al concreto para que se pueda deformar
y esa deformación me avise de que la estructura puede fallar. Por eso es muy importante que el acero esté bien diseñado al momento de hacer, al momento de hacer una construcción en concreto reforzado, porque el acero se deforma de forma grande, excesiva, de tal manera que si yo llego a la construcción y veo la losa deformada completamente, pues quiere decir que no está algo bien, que el diseño no está correcto. Pero me va a dar tiempo de que yo pueda salir de la construcción, de que yo pueda tomar una decisión y de que no mate a muchas personas. Cuando yo hago una construcción en donde el concreto no está, en donde no está bien diseñado el acero, la falla se va a dar de manera súbita y eso es lo que ha sucedido en fallas donde hay muchos muertos. Ya nada más la estructura falla y pues ya no te da tiempo de que las personas puedan salir del lugar. Y eso pues es muy peligroso para cualquier persona y pues no es algo que querramos o que podamos desear que suceda, ¿no? Con esto, pues no, a lo mejor pues no me puedo meter tanto en concreto reforzado para explicar todo ese cuento, porque pues no es la clase. Pero pues vamos a tratar de darles la idea o de que no se queden con una idea totalmente equivocada. Cuando me refiero a que el acero debe de ser correcto, me refiero a que no le puedes poner un exceso de acero ni le puedes poner muy poco acero. Las dos cosas son negativas y las dos cosas pueden hacer que la estructura falle. No colocar acero a lo bestia o a lo descarado va a hacer que la estructura sea segura. Hay dos fallas que se pueden presentar por exceso de acero y por una cantidad de acero muy, muy baja. Entonces, no se vayan con la idea de que la colocación de más acero es una resistencia mayor. No necesariamente lo va a generar. Vamos a ver aquí. El acero, en teoría, me permitiría la deformación de la estructura de una forma más confiable y me permitiría que la estructura no falle de manera súbita si alguna vez existiera una falla. También tiene otras características el acero. El acero se coloca en las zonas donde se presentan las tensiones. ¿Por qué? Porque el concreto es un material muy malo para resistir tensiones. Es un material muy malo, como ya lo he explicado, y el acero es bueno para tensiones y compresiones. De tal manera que se coloca el acero en la zona en donde voy a presentar las tensiones para que realmente pueda la estructura soportar el elemento, ¿no? ¿Qué otra característica tiene el concreto versus el concreto reforzado? Es un matrimonio, digamos, muy perfecto, porque las deformaciones que se presentan son más o menos similares. A veces no hay una trabazón mecánica entre los materiales, ¿no? Que también pues, se requiere que exista, como lo hay en el concreto reforzado, y pues esas son principalmente las características que tiene el concreto. ¿Dudas, comentarios? Les escucho. Inge, no sé, o sea, estos tres puntitos que dibujó, ¿qué significan? La colocación del acero de refuerzo. O sea, las en una varillas, viga. ¿no? Ajá, las varillas. Las varillas no se colocan donde sea, se colocan donde está la tensión. Entonces, el acero principalmente en un concreto reforzado se coloca en las zonas de tensión, principalmente. Es como un corte, haz de cuenta. O sea, lo estás Si cortaras una cortando viga. y esas son las tres varillas que van en la parte de abajo. ¿Sí, compañera? Sí, es que yo pensé, bueno, nunca he visto ese CT, entonces dije, tal vez sea algo de la fórmula o no sé. CT, o sea, CT se refiere a compresión y tensión. Cuando tú tienes, por ejemplo, y a lo mejor el problema muchas veces es que a veces no lo logramos entender los conceptos y es donde creo que la mayoría tiene dudas. Cuando tú tienes una estructura,
por ejemplo, una losa, un muro de contención, una viga. Imagínate que tú tienes una losa y tienes tus apoyos, ¿no? Aquí y acá. Esta losa va a generarse una curvatura dentro del elemento. Esta curvatura que se presenta natural es lo que se llama momento flexionante generado por un fenómeno que se llama flexión. La flexión es algo que se presenta en gran número de elementos, como lo dije, sobre todo vigas, losas, muros de contención, zapatas, etc., etc. O sea, en casi todos los elementos vamos a tener ese fenómeno que se conoce como flexión. Cuando hay flexión, la flexión es generada por lo que nosotros conocemos como momentos. Los momentos son los que hacen que esta estructura se flexione y se genere esa curvatura. ¿Qué pasa con el material? El material se va a curvear también, como pues podría ser algo así. Al curvearse, se genera, en el fenómeno de flexión, se tiene que una parte de la estructura va a estar a compresión y otra parte de la estructura va a estar a tensión. Por ejemplo, la parte superior, en este caso, si se flexionase como lo estoy colocando yo, sería la parte de compresión y la parte inferior del elemento se estaría trabajando a tensión. Entonces, siempre que hay flexión, hay compresiones y tensiones al mismo tiempo, y eso va a hacer que una zona tenga que estar reforzada con el acero y la otra no. Pero esa es la circunstancia, ¿no? A lo mejor sí, no es complejo que eso. ¿Sí, compañera? Sí, ingeniero. Entonces, las posiciones de los aceros depende de lo que ustedes ven cuando haces diagramas de cortantes y momentos. No sé si lo has hecho. Si te acuerdas de diagramas de cortantes y momentos. Que resolvían una viga. Sí. ¿Te acuerdas que hay momentos negativos y positivos? Sí, cuando sube y otro baja, ¿no? Algo así. Entonces, por ejemplo, cuando es momento positivo, nosotros tenemos una curvatura así. O sea, la estructura se curvea cóncava hacia arriba, y cuando es negativo se curvea cóncava hacia abajo. Entonces, cuando se genera una curva, cuando pasa eso, cuando es momento positivo, como es el primer caso, momento positivo, la compresión está en la parte superior y la tensión se da abajo. Y cuando es momento negativo, la tensión está arriba y la compresión abajo. Entonces, tú tienes que hacer todo ese cuento para ver la condición en donde debes de colocar el acero, en un concreto reforzado. Por ejemplo, ¿dónde vas a tener momento negativo? Pues, mira, te muestro aquí. Vamos a suponer acá. Deja de presentar. Esto es un momento negativo. Mira, esto es un momento positivo. La curvatura es cóncava hacia arriba. Si es un voladizo, la curvatura es hacia abajo. Entonces, depende de eso. Tú haces el diagrama y observas dónde se debe de colocar el acero, dependiendo de esa posición. Tan complejo y tan fácil como eso. O sea, les digo, quizás... ¿Sí te escucho? Sí, ya me quedó más claro ahora sí. Sí, o sea, todo depende de las circunstancias, de los apoyos y de muchas cosas. O sea, por ejemplo, yo puedo tener momentos positivos, puede cambiar el momento, la estructura puede tener momento negativo y luego positivo. Entonces, eso es lo que hace más, todo eso se ve en concreto reforzado en el diseño de estructuras de concreto, y pues son las características que poseen el material concreto reforzado como tal. En el acero es diferente porque el acero, lo que habíamos comentado, el acero, el concreto es malo a tensión, pero es bueno a compresión.
el acero es bueno para las dos cosas, por lo tanto el acero no requiere un refuerzo. Simplemente requiere que el material o que las características del material sean lo suficientemente buenas para colocarse un proporcionamiento de viga lo suficientemente adecuado. Entonces, bueno, vamos a pasar un poco al acero, el concreto, a lo que nos compete a nosotros, que es el acero como tal. Vamos a ver acá. Todo esto acá. El acero tiene unas características diferentes. Cuando se diseñan las estructuras en acero, generalmente las estructuras tienen unas capacidades diferentes al material concreto. Entre ellas, ¿qué se imaginan que sea diferente? ¿Qué ventajas tiene o qué desventajas tiene el material concreto reforzado? ¿Ninguno? ¿Todo es lo mismo? Yo no sé. Pero sí conocemos el material. O sea, el acero es un material que tiene... vamos a hacer la comparativa y se los voy a explicar así rápido. El concreto no es el mejor material del mundo. Sin embargo, es de los más utilizados. Después del agua, el cemento, el concreto es el material más utilizado. Lo cual no es por sus mejores características, ¿no? Generalmente las cosas que son lo mejor no son las más utilizadas. ¿Por qué? Porque pues se vuelven costosas. O sea, por ejemplo, pues si yo quiero un Ferrari, quiero un Lamborghini, pues no está a mi alcance comprarlo, ¿no? Entonces, pues no, por mucho que yo lo quiera, pues no puedo tener acceso a eso. Pero lo que es más vendido generalmente es lo que es más popular, es lo que es más accesible a utilizar. El concreto tiene muchas características que lo hacen un material que reina en el mundo, ¿no? Que es que en cualquier lugar puedo hacer cemento. O sea, las características del material cemento pues no son tan complejas para buscar, para tener la materia prima. El concreto no necesita tanta tecnología para poder, o no necesito una gran preparación para poder utilizarlo. O sea, yo puedo tener un albañil que me haga una columna de concreto, una viga, quizás no la mejor viga y quizás no el mejor concreto, pero pues algo va a funcionar, ¿no? Y en el acero no es así. El acero es un material que no cualquiera te va a hacer acero, que no cualquiera te va a hacer una conexión de soldadura, que no cualquiera te sabe soldar, bueno, como lo hemos platicado, no cualquiera te sabe hacer una placa. Entonces, todas esas consideraciones hacen que los materiales, que el concreto pues tenga una ventaja operacional mejor que el acero, ¿no? El acero no tiene esas prudencias. Sobre todo el acero tiene unas características que son bastante interesantes. Sobre todo su mayor resistencia. Estamos hablando aquí que el esfuerzo de fluencia del acero es 4200. ¿Qué quiere decir el esfuerzo de fluencia? Recuerden que hay una frontera entre el estado elástico y el plástico. Entonces, para que yo lleve al acero al estado plástico, a las deformaciones permanentes, si yo tuviera 1 centímetro cuadrado de acero, de sección transversal de acero, yo necesitaría 4200 kilogramos para poder llevarlo al estado plástico. Mientras que el concreto tiene valores mucho más bajos de resistencia. Aunque sea compresión, pues estamos viendo que la compresión es 250, o sea, es mucho más, los valores que maneja son mucho más bajos que el acero. En términos prácticos, el acero tiene una mejor resistencia en proporción a lo que es el concreto. Eso hace que el acero sea un material, pues en términos más ligero que el concreto. O sea, yo no necesito tanto volumen para poder tener las mismas propiedades que el concreto. Sin embargo, eso también hace pues diferentes situaciones ahí. En este caso, el acero es un material que, pues como lo digo, es un poco más complejo y es un material que
por sus características y por sus propiedades, generalmente va a tener geometrías muy distintas a las del concreto. Nosotros hemos visto perfiles I, perfiles canal, perfiles OPR, huecos, o sea, generalmente tenemos áreas muy pequeñas dentro del acero. Y eso es diferente al concreto, en donde una viga pues es un rectángulo, un cuadrado o geometrías bastante sencillas. En el acero no, porque como lo dijimos, el acero tiene mayor resistencia que el concreto. No necesito tanto volumen y menos que me va a costar mucho dinero hacerlo. Entonces yo hago perfiles que tienen geometrías muy diferentes a las del concreto y por lo tanto también su comportamiento va a ser bastante diverso de lo que va a ser el concreto como tal. Entonces, en el acero, estas diferentes geometrías hacen que sea más o menos inestable el acero. Por lo tanto, tenemos que revisar otras características que no son propiamente las comunes. Vamos a ver cómo quiere aquí. Bueno, vamos a dejar hasta aquí la información para no complicarnos mucho. Pidiéndoles para ustedes que para la siguiente clase me investiguen, porque les voy a preguntar a ustedes, ¿qué es el LRFD? ¿Qué es el LRFD? ¿Qué es el ASD? ¿Cuáles son los diferentes tipos de aceros que se utilizan en la construcción? Y sus características. ¿Cuáles son los diferentes tipos de aceros que se utilizan en la construcción? Para esto, pues les voy a dar un poquito de spoiler. Los aceros no son iguales todos. Hay diferentes tipos de acero que tienen diferentes características para ser utilizados en la construcción. Entre ellos hay tornillos de diferentes características para diferente capacidad del material como tal. Y aceros también existen muchos diferentes perfiles. Desde los aceros formados, bueno, también esto. También investiguenme cuál es la diferencia entre un acero formado, laminado en caliente y un acero formado en frío. Un acero laminado en caliente y un acero formado en frío. Entonces, como tarea, voy a preguntarles a la raza a ver qué es lo que entienden de esto. Pues les voy a hacer una pregunta acerca de esto, ¿no? ¿Qué es el RFD? ¿Qué es ASD? ¿Cuáles son los diferentes tipos de acero que se utilizan en la construcción? Como ya les dije, diferentes tipos de perfiles de acero. Y entre ellos tornillos también pues tienen diferentes características. Y también pues he preguntado sobre los aceros laminados en frío, laminados en caliente y los formados en frío, que también tienen diferencias. Entonces pues eso lo leen y la siguiente clase lo platicamos. ¿Era lo de qué tipos de aceros qué? Se utilizan en la construcción. No todos los aceros son iguales. Los aceros, si ustedes saben, pasan por diferentes procesos y tienen diferentes propiedades mecánicas.
como el concreto, yo les preguntaba a ustedes cuál es la resistencia del concreto, y me decían, no, pues no, hay diferentes concretos, ¿no? Pues acá hay diferentes aceros. Y se utilizan en la construcción dependiendo de para qué lo vayas a utilizar, si es acero para tornillos, o si es acero para perfiles, o si es acero para diferentes circunstancias. Ok, si no hay dudas, nos vemos la siguiente clase. Gracias, profe. Ok, gracias. Gracias, profe. No, profe, gracias. Nos vemos, que estén bien. Inge, yo tengo una duda, pero no es de la clase. A mí no me llegó tipo la invitación para la clase. Ujú. Entonces. Se las envié en Conecta tu clase, ¿no te aparece ahí? Ahí sí, es que yo no sabía de eso, entonces le pregunté a la Dira y me dijo que en Conecta tu clase ya me pude meter, por eso llegué un poco tarde. Pero yo pensé que lo mandó Ok. por correo. No, porque pues ya supuestamente ya está está que hay que ponerlo ahí, entonces ya no lo mando por correo. Ok, esa era mi duda, si lo mandó por correo. Ok, Sí, no lo envío gracias. por correo. Ándale, que esté bien.